Yo siempre llevé registro del tarjetón de mis dos hijas y entonces a ella la comparaba con la otra, que es mayor, y siempre noté grandes diferencias, a pesar de que he sabido que el desarrollo psicomotor en los niños nunca transcurre de la misma manera. Yo siempre notaba que algo no estaba funcionando y realmente me daba cuenta de que la niña, si se golpeaba, ya cuando comenzó a caminar, si se golpeaba, si se caía, la niña no lloraba. Ella adquirió el lenguaje antes del año, pero ya al año y medio, ya no comenzó a introducir más palabras en su vocabulario, no repetía los sonidos onomatopéyicos, no le interesaban los animales, no le interesaban los otros niños. Me quedaba horas observándola aún y cuando me tenía que ir a trabajar porque los pacientes míos estaban esperando por mí, pero bueno, me quedaba observando en el círculo las características de la niña, que giraba sobre su propio cuerpo. Comenzó un aleteo de las manos. Yo, por supuesto, no tenía ni idea de qué se trataba. Me dirigí al CDO, la niña no cooperaba porque era muy intranquila, extremadamente intranquila, pero además muy pequeña todavía. Y entonces un día le dije a mi esposo, me voy para La Habana porque no sé qué está pasando aquí. Pero afortunadamente sí se le hizo aquí mismo en Cienfuegos un electroencefalograma que dio un poco alterado. Y me encontré con una persona que esté donde esté, yo le estoy eternamente agradecida. Un neurólogo que había aquí en Cienfuegos de adulto, pero en mi desesperación de buscar las respuestas a lo que estaba sucediendo con mi hija, él me dice, tráemela, y yo se la llevé. Él la revisó de arriba abajo, de abajo arriba, y entonces comenzó a escribir, y fue la persona que me dijo, vete. Y partí, yo sola con mi hija. La doctora Juana Velázquez, ella es la que me dice que todo impresionaba que era un autismo infantil precoz. Y yo, sin ningún tipo de orgullo, le dije que yo no sabía lo que era el autismo. La dejé ingresada y junto con, nos quedamos allí en el hospital y comenzaron a estudiarlo, pero a su vez yo a estudiar lo que era el autismo. El autismo es un trastorno del desarrollo que aparece en los primeros 3 años de la vida y afecta el desarrollo cerebral normal de las habilidades sociales y de comunicación. Sus causas se desconocen en la generalidad de los casos. Algunos estudiosos consideran que el aumento de niños con autismo se debe al mejor diagnóstico que se ha logrado en los últimos años y a las diversas definiciones. Téngase en cuenta que el término trastorno del espectro autista incluye ahora afecciones que deberían diagnosticarse por separado. Estos pequeños se caracterizan por presentar problemas en juegos actuados, interacciones sociales, comunicación verbal y no verbal. Algunos se desarrollan normalmente antes del primer o segundo año de vida y luego presentan una regresión súbita y pierden las habilidades del lenguaje o sociales que habían adquirido con anterioridad. Nos hemos referido indistintamente al trastorno generalizado del desarrollo, trastornos del espectro autista, autismo infantil precoz. Bueno, sería importante poder precisar que cuando hablamos de autismo infantil precoz, precisamente nos estamos refiriendo a un trastorno generalizado del desarrollo
y que forma parte precisamente de los trastornos del desarrollo psicológico, que se considera en nuestra especialidad que es uno de los trastornos que más tempranamente pueden ocurrir en el desarrollo de un niño, ya de los primeros meses de vida. Existen toda una serie de signos que son muy precoces que pueden ya llamar la atención. Las causas se consideran así multifactoriales, que han evolucionado en el tiempo estas teorías, y digamos de hace mucho tiempo atrás ya se planteaban causas de tipo psicológica sobre todo, y sin embargo, bueno, todo esto ha ido evolucionando ya cada vez con más fuerza y muy en relación con el desarrollo científico-técnico. Se plantean causas también de base orgánica, o sea, lesiones estructurales, por ejemplo, del sistema nervioso central. Dentro de los trastornos autistas encontramos varios diagnósticos. Está el trastorno autista primario, donde se manifiestan, o sea, todo un grupo de síntomas con mayor intensidad, incluso mayor afectación del lenguaje, de la socialización. Y se encuentran además otros diagnósticos como el trastorno o síndrome de Asperger, o llamado autismo de alto rendimiento. Están también el síndrome de Rett, que se manifiesta específicamente en niñas y que lo podemos ver desde etapas tempranas. Y por tanto las primeras alteraciones y que a los padres les llaman la atención son los trastornos de la comunicación y los retrasos del lenguaje. Y cuando habla el profesor de los factores ambientales nos estamos refiriendo precisamente como causante de estos cuadros clínicos que nos confunden con el autismo y que hay que hacer el diagnóstico diferencial con el uso y abuso de los medios actuales, los medios audiovisuales, televisión, DVD, computadora, en niños tan pequeños como lactantes de 3 meses de edad. En estas etapas de la vida donde lo fundamental es el intercambio de persona a persona para lograr un desarrollo, un neurodesarrollo armónico y acorde con la edad del paciente, aprovechando las primeras etapas de la vida que son imprescindibles la estimulación adecuada. Yo diría que el trastorno tiene mucho que ver con el grado de severidad. Y generalmente este trastorno está asociado a un retraso mental. Hay muchas personas que por ahí me dicen, tal vez por desconocimiento, yo pienso que así sea, bueno, nos han dicho que estas personas son muy inteligentes. Bueno, eso también depende del grado de severidad. Cuando yo leía hace muchos años un libro que se llama Un acercamiento al autismo, ahora mismo no te puedo decir de qué autor. Cuando leí ese libro, decía en una de sus páginas que la convivencia con estas personas era extremadamente difícil. Yo nunca podía imaginarme que eso fuera tan cierto, porque nuestro estilo de vida, nuestras costumbres cambiaron, es decir, fueron diametralmente opuestas a lo que hasta ese momento habíamos realizado. La convivencia se hizo muy difícil y de hecho está siendo muy difícil. Nosotros tenemos otra hija que es mayor, tuvo que adaptarse a muchas cosas, maduró antes de tiempo, con 14 años ya era una niña extremadamente madura, con la cual yo podía contar así ciegamente, porque incluso hubo ocasiones en que ante situaciones extremadamente urgentes yo tuve que dejársela a la hermana, incluso hasta que con menos edad. La vida me impuso determinados retos en la que tuve que auxiliarme de esta otra niña, que siendo una niña tuve que auxiliarme de ella. La escuela lleva el nombre de Vilma Espingui hoy, tiene carácter provincial. Se atienden todos los estudiantes con diagnóstico de autismo de la provincia. Aunque en la región central no hay escuelas de autismo, también atendemos las otras provincias, porque la escuela es un centro de recursos y apoyo que brinda información y preparación a cada una de estas personas. La escuela trabaja con las 3 áreas de desarrollo que tienen afectadas a los niños, que es la comunicación, la conducta y la cognición, en este caso la parte curricular. Paloma comenzó en el centro con 10 años. Era una niña, no aceptaba el contacto físico de las demás personas, era resistente a los cambios. Ya hoy tenemos otra niña, ya Paloma se socializa con las demás personas,
donde acepta besos, caricias, abrazos, te saluda. El autismo es una enfermedad que se padece, que hace a las personas, fundamentalmente a los niños, ser muy introvertidos, encerrarse entre sí, no les permite tener contacto, es decir, un contacto más abierto con el mundo que los rodea. Y eso lo aparta de la sociedad, aun y cuando hoy se están llevando a cabo se desarrollan muchas actividades para permitir que estos niños se incorporen. Esta provoca dificultades en los niños porque les produce deficiencias tanto en su comportamiento como en su forma de hablar y su forma de expresarse. Hay inclusive autismo inducido, ¿no?, en los niños, que es producto de ver la TV durante muchas horas, inclusive a mi nietecita le prohibieron eso. ¿Ve? Que hasta después de los 3 años no debería sentarse tanto tiempo ante el televisor, porque eso traía como consecuencia autismo inducido. Se lo dijo la doctora. Mi esposo ha sido, mi esposo, como ustedes podrán haber visto, sin su ayuda no hubiera sido tampoco posible. Desgraciadamente hay muchas familias que las madres se han quedado solas porque vamos a decir que los padres han cogido miedo a la situación y estas madres han tenido que asumir de manera muy difícil la situación, muy engorrosa, a luchar ellas solas. Yo amo mucho a mis hijas. De hecho, yo siempre quise tener niñas. Y me decía mi hija el año pasado, en el Día de las Madres, ella misma elaboró una postal que yo veía que ella a ocultas dibujaba algo y después me decía, no estés triste, tienes lo que tú querías siempre tener 2 niñas y las tienes.